Hola, mi nombre es Mayerly Cadena. Les voy a presentar un video tutorial de panorama de riesgos. Diagnóstico de las condiciones de trabajo. Panorama de factores de riesgo. Nombre de la empresa. Ahí se pone el nombre de la empresa o si se va a hacer en una vivienda, se le pone el nombre del propietario de la vivienda. Área y proceso. Aquí se pone qué es lo que exactamente vamos a hacer, una auditoría. Entonces, la área de proceso es la auditoría. Fecha, la fecha de la auditoría. Evaluación inicial. Entonces, la evaluación inicial es el plano de riesgos. Cuando se empieza a hacer el plano de riesgos, entonces desde ese día se pone esa fecha. Evaluación periódica. Entonces, la evaluación periódica se hace mensual. ¿Por qué? Porque en una empresa es totalmente prioritario hacer mensual este panorama de riesgos para evitar accidentes de los empleados dentro de la empresa. Evaluación realizada por, entonces aquí ponemos el nombre de la persona que hizo la auditoría. Fecha próxima de la evaluación. Entonces, fecha próxima es, bueno, como lo decía antes, se hace mensualmente. Entonces, si se hace el 7 de junio del 2014, eso quiere decir que se debe hacer la siguiente el 7 de julio del 2014. Primer paso, área. La área es donde está el riesgo. Por ejemplo, si es en una empresa, puede ser en la bodega, en la oficina o en otro puesto de trabajo. Factores de riesgo. Entonces, el factor de riesgo puede ser eléctrico. ¿Por qué? Porque de pronto hay unos cables pelados o una toma que no está bien a la pared. Pero también como puede ser eléctrico, también puede ser biológico, físico, químico. Bueno, fuente. Fuente, ¿qué es la fuente? La fuente es lo, por lo que se inicia el riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo aquí? Por ejemplo, como le estaba hablando antes, puede ser de unos cables pelados. Entonces, ¿cuál es la fuente? Los cables. Segundo paso, actividad. Entonces esta actividad de riesgo puede ser rutinaria, no rutinaria. Eso quiere decir que de ahí dependiendo del riesgo se marca con una X. Expuestos. Entonces aquí en expuestos puede ser en la planta, temporales, de cooperativas, independientes, dependiendo de la empresa o de la área, se marca con una X. Total. Bueno, aquí en el total significa las personas que están expuestas a ese riesgo. Por ejemplo, si es en la bodega, entonces ¿cuántas personas están encargadas de la bodega? Dependiendo de cuántas personas estén encargadas de la bodega, bueno, 4 dependiendo de las personas. Horas de exposición al día. Entonces, dependiendo de la persona, cuánto va a la bodega. Si tiene que ir muchas veces a la bodega o solamente una vez. Dependiendo eso y cuánto tiene que durar dentro de la bodega. Entonces ahí se pone, por ejemplo, 2 horas, 1 hora, media hora, minutos, segundos. Tercer paso, medidas de control. Bueno, en las medidas de control encontramos fuente, media, personas, método. Entonces aquí, por ejemplo, le explico sobre media. La media qué. Entonces es exactamente qué, qué artículo o en qué se basa el riesgo. Entonces, como tal,
Como le di el ejemplo anterior de los cables, entonces lo que es el riesgo así como tal sería la toma y los cables. Método. Entonces, para arreglar este riesgo, debemos qué hacer, qué método utilizar para arreglar, para darle menos riesgo. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Por ejemplo, si estamos hablando de los cables, ¿qué debemos hacer ahí? Tapar los cables, proteger los cables para que nadie le coja la electricidad. Cuarto paso, probabilidad. Entonces, ¿qué probabilidad de riesgo tiene la persona? Puede ser bajo, medio o alto, dependiendo del riesgo. Si es eléctrico, entonces es alto, porque eh, recibir una descarga eléctrica es totalmente terrible. Entonces, por ejemplo, ahí yo le marcaría X en alto. Entonces, dependiendo del riesgo, le marcamos X. Consecuencias. Entonces, las consecuencias que tiene este riesgo. Ligeramente dañino, extremadamente dañino. Dependiendo del riesgo, marcamos una X. Entonces, ya recomendaciones. Recomendación para este riesgo sería que cambiar la toma, cambiar los cables, arreglar totalmente, que quede totalmente protegido los cables, que no queden expuestos. Bueno, eso sería final. Bueno, esto es un ejemplo que les dejo. Esto es de una tabla de panorama de riesgos de una vivienda. Entonces, aquí se pueden guiar por esta tabla. Gracias, espero que les guste.